Amén, hermanos, paz del Señor. Sea bienvenido todo aquel que nos escucha a través de la señal de Radio Sin Escalas y también nos está viendo por Facebook. Sea bienvenido en esta mañana, que Dios le bendiga, y el deseo de nuestro corazón es que Dios pueda cumplir todos sus propósitos en cada uno de todos ustedes. Y saludo también a la iglesia, amén, con la dulce paz de nuestro Señor. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para el Señor Jesús. Vamos a compartir la palabra del Señor. Yo le invito a abrir la Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo número 10, versos 26 y 27. ¿Podemos leer ahí? Amén. San Marcos 10, 26 y 27, leemos la palabra del Señor en el nombre maravilloso de Jesús, y dice: ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuántos creen que ese Dios de lo imposible está hoy aquí? Amén. Si usted lo cree y ha venido con esa convicción, quiero decirle que ese Dios de lo imposible, para el cual nada es imposible, está esta mañana aquí. Amén. Vamos a orar un momento, Dios, en el nombre de Jesús. Oramos, te alabamos, te bendecimos. Glorificamos tu santo y precioso nombre, bendito Jesús. Maravilloso Dios, queremos encomendar en tus preciosas manos, Señor amado, este momento en que vamos a compartir la palabra, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito en esta mañana, en este día. Este es el día que tú has hecho y queremos encomendar a ti, Señor, de que tú hagas conforme a tus propósitos con tu amada iglesia, con el oyente que nos sintoniza, con aquel que está allí a través de esa señal escuchando. Señor, manifiesta tu poder en este día y que sea usted haciendo milagro, prodigio y salvación. En el nombre de Jesús, la palabra sea con poder para que cada uno de nosotros pueda crecer más a través del poder de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Quería compartir un relato, algo que sucedió en una oportunidad. Había un soldado que pertenecía a un ejército, unas tropas. Este soldado era creyente, él creía en Dios, había conocido a Dios y por lo tanto él se había convertido a Dios. Y él estaba, él estaba allí en las tropas con su superior, pero había algo que sucedía a él. Él era constantemente humillado. Él era avergonzado y humillado por el solo hecho de creer en Dios. Como pasa actualmente, pasa muchas veces. Ese es tu Dios. Muchas veces los que hemos depositado la fe en Jesucristo, muchos cuestionan eso cuando algo viene o cuando pasa algo. Y este joven soldado que estaba allí con las tropas y su superior era constantemente avergonzado, humillado, ¿no? Humillado por su superior.
Y en una oportunidad, estando las tropas formadas, su superior, para humillarlo aún más delante de los compañeros y de las tropas, lo llamó a él y le dijo: soldado, tome la llave y estacione el jeep que está allí. Yo quiero que lo estacione enfrente, que lo corra del lugar y lo estacione en otro lugar, le dijo el superior. Entonces el soldado lo primero que manifestó allí al superior y le dijo: pero yo no sé manejar. ¿Cómo voy? No sé manejar. ¿Cómo hago?, le dijo. El superior, lejos de importarle si sabía o no manejar, le volvió a decir: pide ayuda a su Dios. Pida ayuda a su Dios y demuéstrenos que verdaderamente Él existe. Entonces, el soldado, tomando las llaves, comenzó a caminar hacia donde se encontraba el vehículo, allí estacionado, con las llaves, pero a la vez que caminaba en ese trayecto, mientras él se acercaba, él oraba a Dios. Él iba orando a Dios, porque verdaderamente él no sabía cómo iba a ser. Él había recibido una orden y tenía que cumplir, pero él oraba a Dios. Y allá con su llave llegó a donde estaba el vehículo, subió, colocó las llaves, el vehículo arrancó, lo condujo y lo pudo estacionar en el lugar donde le habían pedido que lo hiciera. Muy bien estacionado allí, se bajó y volvió. Pero cuando volvió, se llevó una gran sorpresa. Aquí le hago otra pregunta: ¿cuántos creen que Dios los puede sorprender? Dios me ha sorprendido muchas veces. Este joven soldado se sorprendió, se asombró cuando volvía, porque vio a la tropa completa que lloraban. Estaban llorando. Y él no entendía nada. No entendía por qué, si él lo único que había hecho era estacionar ese vehículo. Pero ellos lloraban. Y allí llorando manifestaron a él y le dijeron: queremos servir a tu Dios. Más grande fue el asombro y la sorpresa cuando vio al superior llorando también. Mucho menos podía entender. Y el superior lo llama y le dice: acompáñeme. Así, llorando, acompáñeme al vehículo. El superior levantó el capó del vehículo. ¡Oh, sorpresa! El vehículo no tenía motor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese vehículo no tenía motor. El soldado le dijo: ese es el Dios al que yo sirvo, el Dios de lo imposible, que da vida a lo que no existe. Amén. Qué maravilloso y precioso testimonio real de algo que sucedió. ¿Qué podía imaginarse este muchacho, este joven? Él lo único que había dicho: yo no sé conducir. Pero lejos estaba en su pensamiento que ese vehículo al cual le habían encomendado lo estacionara no tenía motor. ¿Cómo podía? Sin embargo, el vehículo arrancó y fue estacionado, demostrándole Dios a muchos que un hijo de Dios no va a ser jamás
avergonzado. Amén. Este relato que hemos leído a través de la palabra de Dios está relacionado a un hecho que sucedió cuando un joven rico se había acercado a Jesucristo, manifestándole a Jesús que él quería seguirlo a Jesús. Sin embargo, y él decía, yo todo lo he cumplido los mandamientos, cumplo con esto, con aquello, yo quiero seguirte, Señor. Jesús le había dicho que una cosa le faltaba. Vende todas las riquezas, todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Pero también dice allí que Jesús le amó. Amén, le amó y le dijo eso. Sin embargo, cuando Jesucristo le dijo eso, este joven se entristeció, dice, porque tenía muchas propiedades, era dueño de muchas riquezas. Y él dio la vuelta y se fue. Triste se fue. Entonces, Jesús, que estaba con sus discípulos, dice, les dijo que qué difícil es que alguien que tiene muchas riquezas pueda entrar al reino de los cielos. Allí comenzaban a asombrarse los discípulos, ¿no? El asombro de los discípulos. Y aún más se asombraban cuando luego les dijo que era más difícil, era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico o uno que tenga muchas riquezas entre en el reino de Dios. Las riquezas y todas las cosas materiales que hoy entorpecen la mente de muchos y que los llevan hasta quizá a la perdición. Qué difícil, ¿no? Pero más, todavía aún más se asombraban. Por eso allí ellos, la pregunta, ¿quién podrá ser salvo? Asombrados, atónitos. Gloria a Dios. Hay 4 cosas que quiero resaltar. En primer lugar, el asombro, la sorpresa, el asombro, el quedarse atónitos, como aquel joven cuando volvió y no entendía por qué todos lloraban y se asombró, se sorprendió. ¿Qué pasa? Algo pasa, no entiendo. Los discípulos se asombraban y se asombraban aún más. Qué dura la palabra del Señor. ¿Quién puede ser salvo? El asombro, querido hermano. El asombro. Muchas veces nos asombramos por cosas que suceden, nos quedamos atónitos o nos sorprende Dios con cosas que no esperamos. Y muchas veces quizá en la mañana al despertar estamos como ese vehículo que no tenía motor. Sin embargo, Dios, ¿qué hizo? Para el asombro nuestro de muchos, hace que podamos caminar. Él nos da fuerza, Él es la fortaleza, Él roca para nosotros, la esperanza de nuestra vida es Él. Nos da lo que necesitamos y podemos comenzar a caminar en un nuevo día. O nos sorprende con algo que para nosotros era quizá imposible, que no podía ser. ¿Cómo pudo ser que esto suceda? Yo no entiendo, pero Dios sí lo hizo y nos sorprendió con algo maravilloso, con algo fabuloso. ¿Sabe? La sorpresa, el asombro, el quedarnos atónitos. Hay muchos relatos en la Biblia, en la palabra de Dios. Dios es un Dios de lo imposible. Gloria al nombre de Jesús. Él hace como quiere, cuando quiere, pero lo hace
para dar a conocer, y para aquellos que como ese capitán a cargo de esas tropas decía, demuéstranos que Dios existe. Amén. ¿Cómo vamos a hacer para demostrarlo? Dios sabe cómo hacer. Solo va a usar tu vida o la mía, pero Él lo va a hacer. Y hay personas, hombres, mujeres, adolescentes, adultos, que van a quedarse atónitos con los ojos muy grandes de ver lo que Dios hace. Recuerdo hace varios años ya, estábamos antes de un culto, me acuerdo, y llegó en ese momento una noticia que entristecía a uno de los siervos. Era que un pariente muy cercano había tenido un accidente, no sé en qué lugar, pero había tenido un accidente, había hervido el auto y cuando levantó el capó, la tapa del radiador saltó con tanta fuerza que lo desmayó y a su vez un vehículo que venía, yo creo, también lo atropella y lo llevan y lo internan. En la tarde llegó esa noticia y no tenía más que 2 o 3 horas de vida, ya lo habían prácticamente desahuciado a él, porque había sido muy fuerte lo que había padecido, no le daban esperanzas. Me acuerdo que todos allí reunidos estuvimos orando y clamando a Dios. Cuando terminó el culto, llegó la noticia de que esa persona había recuperado, había vuelto en sí, estaba mucho mejor y que si seguía así ya al otro día le daban el alta. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. En primer lugar eso, el asombro, el quedarnos atónitos, el sorprendernos del poder maravilloso. Vemos, también quería resaltar en segundo lugar el poder de Dios. El poder maravilloso que Dios tiene. Dios tiene poder y sabe que lo más maravilloso de esto es que su poder no ha menguado ni va a menguar jamás. Dios hizo con su poder que ese vehículo pudiera arrancar, para que ese joven soldado no fuera humillado. No solo para eso, sino para que aquellos que se burlaban pudieran constatar que verdaderamente Dios existe. Y más aún, ellos mismos manifestaran, queremos servir a tu Dios. Aleluya. Dios tiene poder para cambiar las vidas, para restaurar. Cuando hace muchos años daba los primeros pasos en el Evangelio, estaba en una iglesia, un lugar muy lejano de acá, allá al sur de Bahía Blanca. Todavía no había dado mi paso de obediencia, estaba dando los primeros pasos y me gozaba en uno de los cultos. Habían un par de hermanos bien elegantes, con su guitarra, y cantaban himnos del himnario de Sión, cantaban a Dios. Yo me maravillaba, qué hermoso cómo cantan. Pero en la próxima reunión, uno de ellos contó su testimonio. El testimonio que él contaba era que él vivía permanentemente ebrio, tomaba muchísimas bebidas alcohólicas y andaba tirado por la calle, y un día había llegado a la puerta de la iglesia y estaba tirado allí borracho, totalmente borracho, perdido. Él lo único que hizo como pudo, se ayudó, casi arrastrándose entró. Fue adelante mientras predicaban y alababan
Y allí tirado en el piso, contaba él. Dice que él sintió una mano que le tocó. En ese momento, él entregó su vida a Cristo. Y unos años después, estaba alabando a Dios. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios restaura las vidas. El poder de Dios hace que tu enfermedad sea sanada. El poder de Dios es maravilloso. Es muy grande el poder de Dios. El poder de Dios tiene mucho que ver también con la fe. Porque, como dice la palabra, verdaderamente la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero justamente la convicción de lo que no se ve es que yo pueda empezar a ver algo que todavía no existe, y cuando lo veo como que existe, esa es la fe. Cuando yo veo algo hecho realidad y yo me declaro, aunque yo me vea enfermo, me declaro sano porque yo sé que Dios me sana. Y esa es la fe. Y ahí actúa el poder de Dios. Hace un tiempo hablaba también de que tenemos que empezar a ver las cosas que no son como si fueran. Este joven dijo que ese Dios al cual él servía era el que le da vida a lo que no existe. Lo que está muerto, él le da vida. Si alguien está perdido en la droga, su poder hace que esa vida sea restaurada. El poder de la oración. Cuando él caminaba, él oraba a Dios con fe, creyendo que Dios podía hacerle salir de esa situación difícil. Y verdaderamente ahí actuó el poder de Dios. ¿Cómo puede actuar en tu vida y en la mía? Dios hace el milagro en el momento justo y preciso cuando nosotros clamamos con fe. Hace algunos años también estaba solo en una obra en Tigre, encargado, y había salido, no me acuerdo, a hacer un trámite muy cerca, y cuando de repente me dio un dolor muy grande en los riñones, no podía estar parado, no podía estar sentado, no podía caminar y tenía que volver a la obra. Y en ese momento dije, Señor, ayúdame, por favor. Me siento. Al instante se fue el dolor. Me pude parar, desapareció y nunca más sentí nada. Ese es el poder de Dios. En esta mañana tal vez has venido con alguna dolencia o crees que necesitas algo, pero es imposible. Yo quiero decirte que el Dios de lo imposible está aquí. Él tiene poder para hacer posible y para hacer realidad lo que tú necesitas. Sea o llámese sanidad, restauración espiritual, que seas restaurado en el ministerio que Dios te ha dado. Que Dios te dé la fuerza que necesitas para seguir adelante, porque no es fácil. Dios conoce nuestras limitaciones, Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce que muchas veces estamos muy doloridos, quizá abatidos, agobiados. Pero Él tiene poder para levantarte y restaurarte. Él lo hace con su poder. En tercer lugar, quería resaltar la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente, quiere decir que es todopoderoso, aleluya. Es todopoderoso Dios. Estés donde estés, para Él nada es imposible. Tiene todo el poder, tiene todos los atributos. Dios, solo tienes que creer, estés aquí o allá o donde quiera que te encuentres, ahí Dios está, porque es omnipotente, es todopoderoso, es omnisciente.
Y tú crees que muchas veces crees que estás solo. Cuando estás haciendo un trámite, cuando vas por la calle, cuando estás en el trabajo o encuentres donde te encuentres, no estás solo. Dios tiene ángeles que acampan alrededor de aquellos que le temen, dice la palabra de Dios. Los ángeles de Dios acampan alrededor de aquellos que le temen a Él. Están los ángeles de Dios allí a tu alrededor. ¿Qué puede temer? ¿A qué le puedes temer? Si Dios es todopoderoso, amén. Él es todopoderoso. Y en cuarto lugar, la capacidad divina para salvación que tiene Dios. Amén. Todos nosotros que estamos aquí, de una o de otra manera hemos llegado al camino de Dios. Mi vida fue transformada por el poder de Dios. Yo pude obtener para gloria de Dios salvación y promesa de vida eterna por haber creído en Él. Dios tiene una capacidad maravillosa para salvación. Dice allí, entonces Jesús mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Quizá tú veas a tu vecino, a un familiar, y tú mismo puedas pensar, pero ¿qué va a hacer esta persona? Si no quiere saber nada, si está totalmente con el pensamiento, con la mente puesta en otras cosas, en este mundo, en las riquezas, en la idolatría o en lo que sea, y tú estás allí. Pero Dios tiene una capacidad maravillosa para salvación y Él sabe cómo hacer y puede usar tu vida o lo que sea y te puede sorprender y te puedes quedar asombrado como este hombre, este soldado o como los mismos discípulos que se sorprendieron. ¿Quién puede? Pero pueden ser salvos. Dios sabe cómo hacer. Él transforma las vidas. Y muchas veces con decir una sola palabra que pueda salir de tu boca, que diga, escucha, amigo, Jesús te ama. Y quizás te miren como, pero al instante el poder de Dios actúa, esa capacidad que tiene Dios para salvación, opera la maravilla en esa persona cree, esa persona puede ser quebrantada, puede llegar y caer rendida a los pies del Señor, porque Dios tiene esa capacidad de la cual todos somos testigos, porque de una o de otra manera, con uno u otro testimonio, cada uno de nosotros ha llegado a conocer el Evangelio de salvación, el camino del Señor Jesús. Yo no sé, querido hermano, hermana, amigo o amiga que nos visitas o que nos estás escuchando a través de la señal de Radio Sin Escala. No sé cuál es el imposible para ti. Yo no sé cuál será o qué será aquello que lo veas como algo tan difícil. ¿Qué puede ser? ¿Qué tienes hoy? ¿Te falta fuerza? ¿Estás vacío? Como ese vehículo que no tenía motor, pero Dios supo cómo hacer para que encendiera y este joven lo corriera de allí. Quizás tú te encuentras vacío. Pero Dios sabe cómo hacer en este día para que puedas comenzar a caminar. Él va a llenar tu vida con su misericordia, con su amor. Vas a poder ponerte de pie. Tú tienes que decirle, gracias Dios mío, tú eres mi roca, mi castillo y la fortaleza de mi vida. Reconocer que sin Él no somos nada, que solo Dios puede hacer el milagro.
Y Dios opera al instante. En el momento te da las fuerzas. Al momento te levanta. Porque Él es fiel. Él es fiel. Dios es fiel. Quizá tu imposible sea que no tienes ese trabajo que necesitas. Quizá creas que cuando llegará, si yo lo necesito, Dios sabe cuándo te lo puede dar. Dios también me ha sorprendido muchas veces. Y quiero decirle que ha cumplido muchos sueños que tenía. ¿Sabe? Hace años, cuando me fui a Buenos Aires, no tenía nada, solo lo que llevaba puesto. Yo iba creyendo que Dios podía hacer algo, que Dios me iba a dar una salida. En un mes, solamente en un mes, Dios me dio el trabajo y me dio que pudiera alquilar una vivienda y ya tenía. Dios cumplió varios sueños que yo tenía y yo soñaba con poder decir cuándo tendré ese trabajo. Me llegó a dar los mejores trabajos. Él me sorprendió y yo me quedaba asombrado. Verdaderamente este Dios es grande. Ese Dios está aquí, querido hermano. Tal vez estás necesitando que Dios te abra una puerta. Yo quiero decirte que para Dios no es imposible. Y quizá hoy o mañana cuando estés en tu casa suena tu teléfono para decirte, necesito sus servicios. Porque Dios tiene poder para hacerlo. Dios puede suplir todas nuestras necesidades. ¿Qué es lo que puede ser imposible para ti? El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero al instante venía una respuesta a lo más profundo de su ser y decía, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él es más grande que los montes. ¿Cuál es el monte que se ha levantado, que está entorpeciendo tu camino en el ministerio que Dios te ha dado, en el llamado, en el servicio, en el liderazgo? Estás atravesando algo difícil y tú crees, no puedo seguir, es imposible. Dios hoy te da fuerza para seguir en esa área que le está sirviendo al Señor. Él te levanta, Él te da fuerza, Él te restaura, Él te renueva, Él renueva los dones, los talentos, porque tiene poder para hacerlo. Él puede llenar tu vida. No hay nada que pueda frenarnos, porque Dios es todopoderoso, es omnipotente. Ningún monte que se haya levantado en este día puede taparte, porque Dios, ese Dios de lo imposible, es más grande que los montes y Él está aquí ahora. ¿Tú lo crees? Amén. Toda la gloria y la honra y la alabanza es para Él. Si has venido con una gran necesidad en esta mañana, yo quiero decirte que si tú pones la fe en Jesucristo, no te vas a ir de este lugar como has venido, porque Él ya está actuando en tu vida. Él está operando en esta hora milagros, sanidad, liberación. Él está supliendo tu necesidad. Él está aquí donde hay 2 o 3 en su nombre. Dios está allí. Oramos al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, aleluya. Te alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu santo y precioso nombre, bendito Jesús. Damos toda la gloria